Bueno, hola, buenas tardes. Hoy vamos entonces a hacer este intercambio de las clases. Hoy tendría que ser el parcial, pero no me funciona el formulario, así que vamos a adelantar la clase que iba a ser la clase que viene. Bueno, ahora ya salimos de toda esta, bueno, por lo menos estudiaron para el parcial, así que están con los conocimientos frescos. Salimos de todo lo que son los conceptos y ahora ya damos por sentado que ustedes entendieron y que ustedes entienden cuando se plantea alguna forma farmacéutica, cuando se plantea una vía de administración, o sea, esos conceptos para entender más fácilmente a partir de ahora ya se supone que están aprendidos. Vamos, yo igual les voy a ir recalcando como para que ustedes vayan fijando un poquito más. Hoy vamos a hacer el sistema respiratorio. No sé si alguna vez, siempre hay en la casa, la familia, los amigos, alguien que es asmático, alguien que tiene bronquitis, alguien que es alérgico. Entonces siempre vienen bien, digamos, conocer lo que es esta patología, conocer todos los aspectos y cómo le podemos ayudar. Yo soy asmática, por ejemplo, y soy alérgica, así que muchas de las cosas que por ahí le puedo ir ampliando los datos de acá van a ser justamente en base a lo que es mi experiencia. Bueno, vamos a empezar. Bueno, siempre, no sé si ustedes alguna vez escucharon el término el árbol bronquial, ¿sí? Si alguna vez escucharon, es por una forma de enseñar, ¿sí? Como una manera que sea más gráfica para que las personas puedan entender el concepto, se lo suele comparar como un árbol, pero invertido. O sea, si ustedes se fijan en el dibujito del árbol, ¿sí? que les puse, tiene raíces, tiene un tronco, ese tronco se va a ir dividiendo en ramas más finas hasta llegar a las hojas, ¿sí? Esos serían todos los elementos o los que componen ese árbol. Si vamos al sistema respiratorio, vamos a encontrar que la boca cumple la función de raíz, que todo lo que sea la tráquea y la laringe van a formar lo que es el tronquio. Después, a medida que se empieza a abrir las ramas, vamos a tener los bronquios, más finitos los bronquiolos, ¿sí? Cada vez se va a ir haciendo ramas más finitas, igual que en el árbol, hasta terminar en los alvéolos, que serían como las hojas. Cumplen la misma función salvo la fotosíntesis no, pero tienen la misma función de intercambiar el oxígeno por el dióxido de carbono, ¿sí? O sea, la misma función de la hojita hace cada una de esas pequeñas bolsitas que forman el pulmón, ¿sí? Alvéolo se llama cada una de esas pequeñas partes del pulmón. Hay otros dibujos como para que ustedes lo puedan ver. Bueno, acá ya ubicado dentro del cuerpo humano, ¿cómo está? ¿Sí? Entonces, las partes que ustedes tienen que tener en cuenta, si en el examen le pregunto cuáles son las partes del sistema respiratorio, siempre tienen que ver, aprendan, digamos, los conceptos que tiene, ¿sí? ¿Qué tiene? Tiene a partir de la boca, la cavidad oral o boca, puede figurar como cualquiera de las dos, va a tener la faringe, que es la primera parte de la garganta. Después va a venir la laringe, que es cuando se empieza a dividir. Por un lado va a ir el esófago al estómago y por el otro va a ir la laringe al pulmón, ¿sí? Entonces eso está al inicio, ¿sí? Y separa los dos. Por eso a veces cuando estamos comiendo o estamos tomando algo y accidentalmente se nos va al pulmón, automáticamente tosemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tendría que irse, tendría que ir solamente aire. Bueno, eso, digamos, está ahí en plena inicio, digamos, después de la faringe, cuando se inicia la laringe específicamente para el pulmón. Bueno, las tráqueas que ustedes ven ahí, ¿sí? Son como unos anillos de cartílagos, y cuando ustedes ven alguna película que le perforan para que pueda respirar, que le buscan, le tocan el cuello y le perforan, bueno, normalmente va a ser ahí entre esos anillos, ¿sí? Es donde le hacen una pequeña incisión, le colocan alguna sonda, algo que permanezca abierto, entonces el aire puede ingresar a través de ese orificio si hay algo que me obstaculiza que no puede respirar. Es lo que se hace también en la traqueotomía, por ejemplo, ¿sí?
Cuando por X motivo no puede utilizar esta parte, se va a utilizar la traqueotomía justamente para facilitar el acceso al aire. Bueno, después, ¿qué tenemos ahí? Tenemos los bronquios, derecho, izquierdo, vamos a tener los pulmones, y ustedes van a ver que hay como una cadenita amarilla y rosada, ¿sí? Que está como cubriendo. Esas son las costillas, porque se supone que hizo un corte al cuerpo. Y van a aparecer los pares de costilla, que son 12 costillas, y los músculos que están en el medio. ¿Por qué les aclaro esto? Porque los músculos intercostales, supónganse que mis dedos son las costillas, los músculos van a estar entre las costillas. Esos músculos son los que estiran las costillas hacia afuera para que pueda entrar aire, y después comprimen para que pueda sacar, ayudan a que el pulmón pueda sacar el aire. Lo que ustedes ven abajo, ¿sí? El diafragma es un músculo que va a empujar para sacar el aire y va a empujar la parte del intestino cuando yo inspiro, ¿sí? Constantemente va a tener este movimiento, ¿sí? Entonces, el diafragma y los músculos intercostales son los músculos que intervienen en esa respiración. Cuando un paciente es asmático, lo que tiene es dificultad para poder sacar el aire que tiene. Entonces, cada vez entra menos aire, ese aire ya no tiene oxígeno, lo que está en el pulmón, entonces voy a tener esa sensación de que me falta aire, que me estoy sofocando, que me estoy ahogando, ¿sí? Esa es la desesperación del asmático. Ahora, cuando yo aprendo a sacar el aire, ¿sí? O dilato esos bronquios para que puedan traer aire nuevo con oxígeno, esa sensación se va a ir cediendo. Antes, cuando no había drogas, drogas broncodilatadoras, lo único que había que hacer era tranquilizarse y tratar de esperar que la reacción alérgica se elimine. En una crisis asmática grave, el paciente puede morir, ¿sí? O sea que hasta hoy, con todos los broncodilatadores, con toda la atención médica, si no tiene la medicación a mano, el paciente puede morir. De hecho, falleció, les cuento para que justamente tomen conciencia de que esto ocurre hoy, ¿sí? Bueno, ahora hace 6 años, pero el amigo de mi hijo tenía 15 años, era asmático, tenía el broncodilatador, pero no con él. Estaba en la playa, él estaba andando en cuatriciclo, tenía el broncodilatador, pero en la sombrilla. Se ahogó con la arena, tuvo una crisis asmática y no se pudo hacer absolutamente nada. Ni si hubiera un médico al lado iba a poder hacer algo, porque si no tiene los elementos, digamos, no puede ayudarle, ¿sí? O sea que hasta el día de hoy pueden morir personas por no poder socorrer un caso así. Es una crisis asmática grave. Bueno, estos son entonces los elementos que van a formar parte de lo que es el sistema respiratorio. Después lo miran bien, ¿sí? La idea es que se aprendan los nombres. Si yo le digo páncreas, ¿forma parte el páncreas de esto? Y no, porque el páncreas es de la parte digestiva, ¿sí? Si yo le digo intestino, no. Entonces eso es lo que tienen que prestar atención en los exámenes, ¿sí? De las listas de órganos que le voy a poner, si todos forman parte del sistema respiratorio o hay alguno que no es. Bueno. Dice, la mayoría de las patologías respiratorias coinciden con la aparición de un mismo síntoma, la disnea. La disnea significa dificultad para respirar, ¿sí? Dis, alteración. Todo lo que aparezca, empiece con dis, el prefijo dis, es alteración. Es por ello que los fármacos que se administran tienen como función principal el mejorar esa dificultad, dilatando los bronquios, previniendo la aparición de nuevos episodios o ayudando a mantener controlada la enfermedad. El asma, por ejemplo, es una enfermedad crónica que no se cura, pero que se puede mantener controlada. Es una inflamación crónica de las vías aéreas. Constantemente las vías aéreas están inflamadas. Entonces muchas personas van a necesitar el uso de corticoides en forma permanente también. Depende del cuadro de gravedad. Ustedes van a ver cuando son personas mayores,
van a ver que muchos van a necesitar el oxígeno, ¿sí? Andan con un carrito de oxígeno o con un sifón de oxígeno, le digo yo, pero no se llama sifón, es como un cilindrito de oxígeno que le puede ayudar a poder respirar. Yo le saco mis broncodilatadores para mostrarle cómo se usan los que yo tengo. Tengo también acá un oxímetro, que esto ustedes lo ven mucho, cuando van a algún tipo de control, alguien en emergencia, lo primero que hacen es colocarle este dispositivo en el dedo, ¿sí? Ahora les voy a explicar cómo funciona. Bueno, ¿qué síntomas tiene el asma? El asma tiene síntomas y características muy particulares. Por eso el paciente que es asmático tiene primero que conocerse, saber a qué es alérgico. Normalmente siempre el asma empieza con una alergia, una reacción exagerada a algo. Porque no todos tenemos las mismas alergias. Hay personas que no soportan, por ejemplo, el pelo de animales, hay otras que no. Hay personas que no soportan en primavera el polen, hay otras personas que no les afecta. En mi caso, a mí me afecta los olores fuertes, por ejemplo, un insecticida. La peor crisis la tuve con un quitasmalte, por ejemplo. Eso no soporto, y también soy reactiva a los cambios de temperaturas. Cuando de golpe está el clima como hoy y de golpe hace frío, eso también me suele generar algún tipo de respuesta, digamos, de mi pulmón. Bueno, ¿cuáles van a ser los signos que pueden aparecer? Tos, una tos seca, sin catarro, una tos seca. En muchos casos hay pacientes que se les tardó mucho en diagnosticar el asma porque solamente presentaban tos. No tenían la dificultad para respirar, ¿sí? O sea, una tos constante, una tos constante. Así que cuando se sospecha que puede ser asma, hay que, digamos, controlar cómo funciona el pulmón. La sibilancia, ¿qué es la sibilancia? El silbido, el famoso del asmático, ¿sí? Normalmente cuando tenemos cerrados los bronquios, empieza a hacer ese silbido. ¿Por qué ocurre esto? Cuando se van cerrando los bronquios queda más chiquitito. Traten de silbar con la boca abierta. No pueden, ¿sí? ¿Cómo se silba? Afinando, achicando el orificio de salida del aire. Entonces, ¿sí? No puedo silbar con la boca haciendo A. Así que eso ocurre también con nuestro pulmón. Cuando se achica, queda más chiquito, el pase del aire es lo que hace ese sonido de silbido, ¿sí? Que en asma se denomina sibilancia. Disnea, dificultad para respirar. Opresión torácica. Les cuento una anécdota, ¿no? Con respecto a la sibilancia. Un día estaba yo a la noche, estaba yo con una crisis asmática y se ve que haciendo un ruido fenómeno porque mi marido me dice, parece que el gato quedó afuera. Mi silbido a él le parecía como un maullido de gato, así que imagínense lo feo que puede ser en muchos casos, digamos, tener esa sensación de que constantemente falta el aire. Bueno, la opresión torácica, la opresión, me aprieta el pecho. Después de una crisis asmática, duele. ¿Por qué? Porque esos músculos intercostales tuvieron que hacer mucha fuerza porque para que pueda entrar un poco de aire, esos músculos tuvieron que estirar más, tuvieron que apretar más y ese aire no sale. Entonces todo ese esfuerzo es como si ustedes van al gimnasio y de golpe se ponen un montón de pesas, van a salir con las piernitas que se les mueven todos, ¿sí? Que no pueden caminar, o los brazos, ¿sí? Que no pueden levantar. Bueno, lo mismo ocurre con el asmático. Como ejercité mucho la parte muscular del tórax, entonces va a doler. Duele la espalda, duele el pecho, duelen los costados después de una crisis asmática. Muchas veces no sabemos cómo acostarnos, digamos, precisamente porque duele eso. No duele el pulmón, duele los músculos. Esa opresión torácica es una sensación de que me pesa poder respirar. Por eso muchas veces dormimos sentados o incluso dormimos con muchas almohadas para poder estar más erguido la cabeza y no tener tanto peso. Si a esto le agregamos en las mujeres mamas, el peso de las mamas también aplasta las costillas y puede ser más dificultoso.
A mí en lo personal me es más fácil respirar de costado, ¿sí? Entonces ese peso de las mamas no lo tengo sobre las costillas, ¿sí? Entonces cada uno va a encontrar su forma, digamos, más fácil de poder respirar. Pero la mayoría de los asmáticos van a pasar más de una vez dormidos sentados, ¿sí? Disminución del índice de flujo expiratorio. ¿Qué es eso? La cantidad de aire que yo soy capaz de sacar de mi pulmón. El asma no es un problema que no me entra el aire. El problema es que yo no puedo sacar el aire que está dentro. Entonces no puede entrar aire nuevo. ¿Qué más va a tener de característica? Mucosidad y flema. Normalmente siempre hay mayor presencia de moco, mayor presencia de catarro. En mi caso, yo usaba aerosoles, broncodilatadores, y también siempre con este tema. En algunos momentos, muchísima bronquitis que incluso me tenían que medicar para poder salir de ese cuadro de bronquitis. Bueno, ¿qué pasó? Era alérgica al aerosol, así que después que me lo pasaron a la versión polvo, esto es la versión del aerosol, pero en lugar de gas, esta es polvo. Y en lugar de que tenga una válvula que larga el gas, en este caso el mecanismo es por succión, por tracción, o sea que yo soy la que chupo el aire para poder aspirar la droga. Dolor abdominal, angustia, ¿por qué? Porque una desesperación no poder respirar, lo mismo que si ustedes se estuvieran ahogando en una pileta, por ejemplo, es la misma sensación. Cianosis, cuando ya me falta oxígeno, lo primero que va a aparecer son los labios azules. Sudoración, porque empieza a bajar la presión. Manos y pies frío a través de esa sudoración. Y palidez en general, o sea que me empiezo como a descomponer. Ahora, hay síntomas previos, hay cosas que ocurren antes que una vez que yo conozco mi tipo de asma, yo puedo ya saber si voy a tener una crisis o no, ¿sí? Si estamos hablando de una criatura que tenga asma, el adulto que lo cuida o los que están alrededor de él también pueden estar atentos a estas señales y entonces actuar, ¿sí? En algunos casos puede aparecer estornudos, ¿sí? Estornudos. Empiezo a estornudar, eso pasa cuando, por ejemplo, tiran algo acá, supónganse que tiene un insecticida en este momento. Voy a empezar con el estornudo y no sé si llegaré a 2 minutos, empiezo con la crisis asmática. También puede aparecer moco claro, agüita que sale de la nariz, ¿sí? Que es molestoso. Eso también suele ser algo bastante común. Obstrucción nasal, ¿qué quiere decir? Empiezo a hablar así porque se me tapona la nariz, ¿sí? Se me tapa la nariz y empiezo a hablar de esa manera. Picazón, picazón en la nariz, picazón en los ojos, picazón en las orejas, picazón en la garganta, en el paladar. En algunos casos es insoportable, sobre todo los alérgicos tenemos eso, y ustedes van a ver que se están sacudiendo la oreja, tocando la nariz, refregándose los ojos, porque da esa sensación de picazón todo el tiempo. A mí me agarra así picazón, ahora hace rato que no me agarra nada fuerte, pero me suele agarrar eso. Así que bueno, dependiendo el tipo de reacción que va a ser alérgico en mi pulmón, va a ser la violencia. Les decía que la peor crisis que tuve fue con quitasmalte. Abrieron un quitasmalte cerca mío y automáticamente no tuve ni siquiera un estornudo. Inmediatamente entré en una crisis. Así que cada uno sabe, digamos, cuáles son esas sustancias o esas cosas que me pueden hacer reaccionar. A mí no me molestan las flores, los pelos, el polen, el polvo, ninguna de esas cosas me molesta. Lo único son estos olores fuertes. Bueno, los bronquios entonces, que eran esas primeras ramas que se iban abriendo, son los conductos que llevan el aire a los pulmones, en concreto a las áreas pulmonares, donde se va a hacer este intercambio de oxígeno, ¿sí? Los bronquiolos, que son los más pequeñitos, y especialmente los alvéolos, que son como las hojas de un árbol. Ustedes fíjense para que ustedes relacionen. Si ustedes sacan todas las hojas de un árbol y ponen una hoja al lado de la otra, van a cubrir una gran superficie, ¿sí?
Si ustedes agarran cada una de las bolsitas del pulmón y la ponen una al lado de la otra, cada alveolo, pueden llenar una cancha de tenis, para que tengan idea lo grande que puede llegar a ser. Cuando el asma está bajo control, el aire circula con facilidad, ¿sí?, hacia los pulmones y hacia afuera, ¿sí?, a través de ese conducto. Y ahí ustedes tienen una imagen de cómo sería un bronquiolo normal y cómo es un bronquiolo asmático. Está contraído los músculos, ¿sí?, todas esas bandas son las bandas musculares, están contraídas esas bandas, como se hace mucho más fuerza, el tejido está engrosado, fíjense que la pared del bronquiolo es mucho más gruesa que del bronquiolo enfermo, más gruesa que el otro, o sea que me va dejando cada vez menos espacio en el medio para circular. Aparte que se achicó ese espacio en el medio para circular, está el moco, que cubre parte también de ese espacio. Así que fíjense que fácilmente se reduce a un cuarto el espacio en este ejemplo que le ponen de imagen. En el caso del asma, estos bronquios van a estar sensibles, van a estar inflamados, así que esa sensibilidad, por ejemplo, los bronquios a veces responden de forma exagerada a algún polvo, un polen, algún animal, algún irritante. Por eso ahí le puse varios ejemplos, ¿sí? El polvo, el polen, los animales, el humo de tabaco, hay mucha gente que no soporta el humo del tabaco, la contaminación atmosférica, los olores fuertes, como en mi caso, y de golpe se van a ocluir, se van a cerrar, ¿sí? Esto se llama broncoconstricción, porque los bronquios se contraen, produciendo dificultad para respirar, tos o presión en el pecho, me aprieta el pecho, sibilantes, los silbidos, a la auscultación. Por eso ustedes muchas veces van a ver que los médicos le ponen el estetoscopio en la espalda y les pide que digan un nombre, una palabra, el famoso día 33. ¿Por qué? Porque tiene que retumbar, porque el pulmón es hueco. Ellos tienen que escuchar cómo retumba esa voz en el pulmón. Cuando no hay ese retumbe, ¿sí?, es porque ese espacio que debería tener aire, en realidad tiene ahora algún líquido, algún catarro, tiene algo que le está dificultando. Están inflamados. La pared de los bronquios está engrosada, por lo que el espacio de la entrada siempre va a ser menor. Esta alteración también provoca un aumento de secreciones, o sea que colabora con el tema de los mocos, del catarro. Van a haber dos grandes grupos de medicamentos para el asma, los antiinflamatorios y los broncodilatadores. En los antiinflamatorios lo más importante lo que hacen es eliminar y mitigar la inflamación de los bronquios. Los más usados van a ser los corticoides, o sea que los antiinflamatorios es para desinflamar y la vedette, digamos, dentro de esos medicamentos van a ser los grupos que son corticoides. En el caso de los broncodilatadores, la palabra lo dice, broncodilatador, ¿sí? Por eso yo le hacía hincapié que lo que necesito que ustedes entiendan la anatomía y necesito que entiendan las partes que va a tener esa anatomía, que vamos a ir viendo parte por parte, para que cuando ustedes encuentren una palabra que diga broncodilatador, entiendan que es para dilatar los bronquios, ¿sí? Es analizar la palabra. Antiinflamatorio, desinflamar. Bueno, los broncodilatadores actúan dilatando y abriendo ese bronquio. Los de acción corta se usan como medicación de alivio o en emergencia, y los de acción prolongada se utilizan en una forma pautada, o sea, en un tratamiento con corticoides. ¿Por qué? Porque hay una crisis asmática grave, más que crisis ya hay un asma instalado grave, y eso requiere que la medicación sea en forma más continua. Yo venía bien con el tratamiento, después de descubrir que era alérgica al aerosol, mejoró mucho mi asma, pero después, lo que noté fue después de la vacunación para el COVID, yo noto, por ejemplo, que tengo mayores dificultades para respirar. O sea, tengo más crisis asmáticas, más rápida, digamos, ¿sí? Así que eso es uno de los efectos que yo, por ejemplo, estoy notando. Se supone que no tuve COVID, por lo menos no me detectaron COVID en ningún momento.
Bueno, también son importantes las medidas de evitación, o sea, evitar esos alergenos, esas cosas que nos hacen a nosotros reaccionar. Si el polen te hace mal, no estar cerca de flores. Si el polvo te hace mal, no estar en lugares donde haya viento y polvareda dando vueltas. Si los ácaros me hacen mal, los ácaros son pequeños animalitos que siempre vamos a tener en nuestra piel y que van a estar siempre en la cama. Nosotros vamos perdiendo mucha piel, ¿sí? Sobre todo en la cama con el tema de refregarnos en la cama. Entonces estos animalitos lo que hacen es ir comiendo. Mucha gente son microorganismos, mucha gente tiene reacciones alérgicas con esto, entonces usar esas fundas específicas para las alergias. A veces son alérgicos a la humedad, entonces una pared con moho a esa persona le hace mal. Hay otras que no. Si hay problemas con el polvo y la humedad, lo que tienen que tratar de hacer es evitar el tema de las alfombras. Las moquetas que dice ahí son las pequeñas alfombritas, ¿sí? Al lado de la cama o en la puerta de la entrada. Evitar los peluches, los libros juntan mucho polvo y juntan también, tiene una particularidad el tema del olor. Vieron que los libros viejos van teniendo un olor característico. Así que si son alérgicos a eso, tienen que tratar de evitarlo. Y ahí en el dibujito, este es importante para el examen, fíjense que hay como un recuento de todas las cosas que le puede hacer mal a una persona con asma. Ahí está con un aerosol en la mano. Vamos a empezar desde la espalda del niño, ¿sí? Del chico este. Bueno, aerosoles. Arriba, helado. El helado muchas veces tiene conservantes, tiene colorantes, que están en la lista de aquellas sustancias que son más reactivas, que hacen más que reaccione el sistema inmunitario. Así que muchas veces hay gente que es alérgica a lo mejor al chocolate o es alérgica a otra cosa, ¿sí? Entonces pueden también tener más reacción en esos casos. Ahí figura un gatito, pero no es solamente el gatito, cualquier animal que tenga pelos, ¿sí? Las flores, cualquier flor, sobre todo en época de primavera. El tabaco, esa es una flor de algodón, lo que me está marcando son textiles, digamos, ¿sí? El algodón no es tanto, el problema es que hay mucha gente que es alérgica a la lana, por ejemplo. Entonces ustedes van a ver que si es alérgica a la lana, se pone un pullover, supónganse, y le empieza a salir unas ronchas en la piel. El polvo, con la escobita, ¿sí? En el caso de ser alérgico a los polvos, siempre hay que tratar de reducir los plumeros y las escobas, que se va a usar trapos húmedos y trapos en el piso, ¿sí? Siempre trapos húmedos para no levantar ese polvo. Y después está el tema de las industrias, todo el humo que esas industrias van tirando al medio ambiente. Ustedes van a ver que hay lugares cuando se pasa por un aserradero o demás, que hay como una niebla, ¿sí? Bueno, eso es humo cargado en el aire que ustedes van a estar respirando. Bueno, esto es de tema de parcial. Entonces esos provocadores del asma pueden ser alergenos del exterior y del interior. ¿Qué quiere decir eso? Del exterior es cualquiera de estas cosas que vimos que me puede afectar, cualquiera. Y del interior tiene que ver con un tipo de asma que se llama asma intrínseco. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces es psicológico, ¿sí? Son aquellas personas que en momentos determinados, por un pico de estrés, hacen que no puedan respirar, ¿sí? Puede ser, supónganse, algún niño cuando los padres discuten, un niño cuando es hostigado en la escuela por bullying o discriminación, se suele dar más en los niños, pero se puede dar en cualquier momento. Por ahí vemos en las películas, ¿sí? La novia que no puede respirar, o vemos a alguien que en un momento crucial, que está pasando algo, en ese momento no puede respirar. Bueno, son situaciones así representadas, digamos, en esas películas, pero situaciones así, ¿sí? Entonces, muchas veces se plantea cuando el paciente tiene asma intrínseco, es justamente que no pase por estas emociones fuertes, ni muy buenas ni muy malas. La contaminación atmosférica, ¿sí? Si es asmático, directamente no puede estar en una ciudad industrial.
Antes, ¿qué se hacía? Se le mandaba a las sierras de Córdoba, a todas las personas de Capital Federal, donde el aire está cargado, se los mandaba de reposo a las sierras de Córdoba, se hicieron famosas justamente las sierras ahí por el aire puro. Así que, bueno, la idea es tratar de no estar en esos ambientes que están muy contaminados. Hay algunos países como Japón, como México, que incluso venden oxígeno en lata para aquellas de tan contaminado que está el aire, para aquellas personas que sean asmáticas y necesiten respirar en algún momento aire más oxigenado. O sea que a medida que se va avanzando también, y recuerden lo que fue, o por ahí los informes que ustedes pueden llegar a ver, con respecto a todo este parate de actividad que tuvimos del año pasado, que mejoró el nivel de oxígeno a nivel mundial. Se cerraron en algunos lugares, se achicaron algunos agujeros de ozono, así que obviamente toda esta polución, todos estos humos y demás que vamos mandando al aire, obviamente que lo va a ir afectando. Bueno, por ejercicio, son los típicos que no pueden correr, no pueden caminar, porque le genera un asma. Por emociones, por eso le decía, ese es el asma intrínseco cuando estoy mal. El reflujo esofágico, ¿por qué? Porque el reflujo es cuando vuelve de la parte digestiva, vuelve lo que yo comí o tomé. Entonces, si yo estoy acostada, muchas veces en los bebés se puede dar, vomito, ¿sí? Me viene a la boca, pero parte se va a la laringe accidentalmente, porque estoy dormida, ¿sí? Entonces, ese ahogo que se va a dar en ese momento puede generar también una reacción alérgica, una reacción asmática. Es muy feo, me ha pasado, me he despertado con una crisis asmática y la desesperación justamente que se da en esos momentos muy, muy fea. Exceso de analgésicos, hay personas que son alérgicas a los AINES, hay dos grupos de medicamentos que generan mucha alergia en la sociedad. Uno son los AINES, antiinflamatorios no esteroides, como ibuprofeno, como piroxicam, aspirina, y el otro grupo van a ser los antibióticos, ¿sí? Especialmente la penicilina. Inspiración profunda o sustos, ¿sí? Cuando hacemos de golpe. Fíjense, el haber simulado eso automáticamente me genera la tos para poder normalizar. En algunos casos las bebidas alcohólicas, los conservadores de alimentos, el glutamato, que es un conservador, la tartracina, que es un colorante utilizado mucho en la comida y que está también en el top de sustancias que, que generan reacciones. La pimienta, el ají, muchas personas alérgicas a la pimienta, si no la soporta, al ají, a la cúrcuma, a ver qué otra cosa más. Bueno, cada uno conocerá a lo mejor a alguna persona que es alérgica a algo, ¿sí? Algún desodorante, algún perfume, a lo que sea. Otra enfermedad muy común es el EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso es lo que significa EPOC. Ahí ustedes pueden ver ese diagrama, eso no es foto, es un dibujo, de cómo deberían ser los alvéolos, esas bolsitas similares a las hojas de los árboles, cuando están sanos y cuando están muertos, porque el enfisema es la muerte de ese tejido, ¿sí? ¿Puede ir muriendo de a pedazo el pulmón? Sí, como muestra la foto, la zona superior ya está con enfisema y la parte inferior todavía respira. Estos son los casos en los que los pacientes empiezan a estar en la lista de espera para recibir un trasplante de pulmón. Si ustedes lo ubican a Sandro o a Cacho Castaña, que fueron cantantes que durante su vida han fumado, han tenido, digamos, una vida muy activa y demás, siempre fueron cantantes, actores, pero en ese rubro, y que en sus últimos tiempos hasta tenían oxígeno en forma permanente, ¿sí? La bigotera, donde él estaba suministrando oxígeno constantemente, y andaban con ese cilindrito de oxígeno a cuesta.
son enfermedades, una vez que se declara el asma, va a ser crónica, si no tiene cura. Hay un cierto componente hereditario, en mi caso mi papá era asmático, no quiere decir que de un padre asmático va a salir un hijo asmático, pero sí va a tener la predisposición. ¿Qué se tiene que hacer? Enseñar a esa criatura, a ese hijo, desde la infancia, digamos, a tener cuidados, a desarrollar todo lo que sea la musculatura del tórax para precisamente poder controlar mejor la enfermedad, así que no se declare, por lo menos no en la infancia, que se declare ya un poco más adelante. A mí me apareció, por ejemplo, ya adulta, ¿sí? Yo de la infancia no tuve ningún problema. Bueno, ¿por qué se caracteriza? Porque la persona tiene una bronquitis crónica, inflamación de los bronquios, y presenta además enfisema pulmonar, que es la destrucción de los alvéolos pulmonares y menor capacidad para realizar el intercambio gaseoso. A medida que se van muriendo, cada vez tengo menos alvéolos para poder hacer ese intercambio de oxígeno, dióxido de carbono. ¿Qué consecuencias tiene esto? Si mi cuerpo no recibe oxígeno, todos los tejidos se van muriendo, ¿sí? O sea, lo que no llega a oxígeno se va muriendo. Ese es el problema. Bueno, y eso justamente se va a medir con este aparatito que se llama oxímetro de dedo. Lo voy a prender, es sencillo, ¿sí? Prende, y ahí les muestro. Les voy a colocar mi dedo adentro, ¿sí? Lo que mide es, a través de una luz, va a medir en la zona de la uña, va a medir la circulación de sangre, cuánto oxígeno tiene. Ahí está tomando la pulsación y está tomando la cantidad de oxígeno en esa sangre. En este momento me está mostrando 96, ¿sí? 96 de oxígeno en sangre. Hasta 95 se considera normal. Entre 91 y 95 se considera que es una hipoxia leve, o sea, falta de oxígeno leve. Menos de 90 ya se indica que hay una falta de oxígeno grave. ¿Esto para qué es importante ahora en época de COVID? Es uno de los elementos para elegir si la persona tiene que internarse o no, ¿sí? Si tiene problemas de presión y tiene problemas de oxígeno, va a quedar internada, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Muchas de las personas que padecen EPOC suelen ser mayores, con otras patologías de base, con lo que puede ser que tomen varios fármacos de manera habitual. En mi caso, yo tomo antihipertensivo. Entonces, no cualquier antihipertensivo me sirve a mí, ¿sí? Tiene que ser uno que no afecte a los pulmones. Por eso es importante, digamos, que conozca todas las patologías que tiene. Tendremos que tener en cuenta las interacciones posibles de los medicamentos y el buen seguimiento del régimen terapéutico, o sea, cumplir con las pautas. Personas con procesos infecciosos como la neumonía probablemente también requerirán. Bueno, estábamos hablando de que hay que tener en cuenta las interacciones que se puede tener con distintos medicamentos, o sea que hay medicamentos que van a afectar al pulmón, sobre todo aquellos que actúan sobre el sistema cardiovascular. Personas con procesos infecciosos como la neumonía probablemente también requerirán el uso de estos fármacos, además de antibióticos para tratar la infección en sí, ¿sí? O sea que no es solamente en estos casos de asma, sino en aquellos casos que momentáneamente hay algún problema de pulmón. A ver. En estos casos, al igual que en las personas con EPOC, es de suma importancia tener en cuenta que si hay presencia de secreciones, por si hay que ayudarlas a eliminar, aspirándolas, haciendo fisioterapia respiratoria, aumentando la ingesta de líquido para fluidificarlas, etc. ¿Qué quiere decir todo esto? Si hay catarro en los pulmones, hay varias técnicas como para poder eliminarlo. Por un lado, tomar antibióticos para hacerlo. Pero si la persona, por ejemplo, está en terapia intensiva, estos casos que están con neumonía, digamos, y están por COVID internado,
Lo que hacen los kinesiólogos es aspirar, colocan una sonda que va al pulmón y van a chupar, van a aspirar todo el moco. Esto se hace siempre en aquellos pacientes que están internados en terapia. ¿Por qué? Porque la persona está en terapia, está en coma, ¿sí? No tiene el reflejo para toser, entonces hay que sacarle ese catarro del pulmón. También se suele hacer la fisioterapia respiratoria, que tiene que ver con nebulizar, con los golpecitos que le suelen dar a los bebés y a los niños, ¿sí? Hay técnicas de golpeteo de la espalda, de los pulmones, para ayudar a aflojar esos catarros y que cuando tosa pueda sacar esos catarros. También aumentar la ingesta de líquidos. ¿Por qué? Porque si yo aumento la cantidad de líquido que tomo, voy a aumentar la cantidad de sangre, porque va a aumentar la cantidad de líquido que se va a ir absorbiendo. Eso va a hacer que vaya mayor cantidad de sangre al pulmón y mantenga constantemente húmedo. Esto es como colocar líquidos en la zona para que se aflojen, que se queden más blanditos los mocos. Es lo mismo que cuando ustedes tienen una comida pegada en la olla, para ablandar lo que hacen, le colocan agua y le dejan, ¿sí? Lo mismo hace esta agua al aumentar la cantidad de flujo que va, de sangre que va al pulmón, aumenta esa forma de fluidificarla. Cuando hay catarro, no se suprime la tos. Cuando hay catarro, lo que hay que hacer es atacar al catarro. ¿Por qué? Porque la tos es un mecanismo de defensa para poder sacar ese catarro, ¿sí? También deberemos tener en cuenta si la persona está recibiendo oxigenoterapia, o sea, oxígeno a través de una sondita, ya que muchos de estos fármacos se administran también por vía inhalatoria mediante esos aerosoles. En muchos casos, cuando hay algún tipo de crisis muy violenta, le van a colocar mascarillas y ahí le están dando ya junto el oxígeno con los broncodilatadores. Para que ustedes entiendan la gravedad, nosotros no nos podemos quedar sin oxígeno. Si nos quedamos sin oxígeno, los tejidos se mueren, ¿sí? Entonces, cualquier tejido que no recibe oxígeno se infarta. Normalmente hablamos de infarto y pensamos en el corazón. No, puede ser cualquier tejido del cuerpo que no recibe la sangre con oxígeno, se infarta. El otro día me preguntaron si existía el infarto de rodilla. Nunca había escuchado. Bueno, le quedé en que le iba a averiguar. Bueno, averigüé y sí, exactamente existe infarto de rodilla. ¿Por qué? Porque se tapona alguna arteria que lleva sangre a la rodilla, no le llegó oxígeno y se infarta el tejido. Bueno, vamos a ver entonces los broncodilatadores. Vamos a tener distintos tipos. Los agonistas beta-2 adrenérgicos. Y acá se tienen que poner a pensar en lo que vimos de farmacodinamia. Recuerden los receptores. Lo que eran agonistas, lo que eran antagonistas. Agonistas simulaban el mismo efecto que tenía ese receptor. Antagonistas lo bloqueaban, ¿sí? Recuerden, eso está todo en el material de farmacodinamia. Entonces esto, agonista beta-2 adrenérgico, quiere decir que se van a unir a los receptores beta-2 adrenérgicos y los van a bloquear, ¿sí? Los anticolinérgicos se van a unir a los receptores de acetilcolina y los van a bloquear. Las antinas, que están relacionadas con todo lo que sea té, café, fueron de los primeros broncodilatadores que se usaron, y los antagonistas de los receptores de leucotrienos, se llaman así, ese grupo de drogas, que en realidad son para la alergia, ¿sí? Pero se usan mucho en los pacientes con asma, sobre todo en los chicos, porque ayuda a que el pulmón no sea tan reactivo, que no reaccione tanto a cualquier cosa. Este grupo de fármacos se utiliza principalmente en el tratamiento del asma agudo o patologías que cursen con ese broncoespasmo. El sistema respiratorio ofrece una rápida y eficaz vía de administración. Administrar por vía respiratoria es rápido, ¿sí? No tengo que esperar mucho tiempo porque automáticamente, recuerden que tiene la superficie de una cancha de tenis, automáticamente tiene mucho lugar para poder entrar. La gran superficie de ese tejido alveolar y bronquial junto con la gran vascularización sanguínea, ¿qué quiere decir? Hay muchas venas y arterias.
hace que la absorción del medicamento inhalado sea casi instantánea. En una cuestión de pocos segundos podemos ya tener alivio de esa enfermedad. Se está usando también cada vez más muchos casos de otros tipos de drogas también por vía inhalatoria. Incluso se está investigando el tema de insulina para aquellos pacientes diabéticos que puedan ser aspiradas. O sea que es una vía de administración, la vía respiratoria, que se utiliza mucho ahora en tecnología y de todo. Bueno, dice, por ello los fármacos que utilizamos en el tratamiento del asma se administran mayoritariamente por vía inhalatoria. Actúan directamente sobre el bronquio, actúan rápidamente, permiten administrar dosis más bajas. ¿Por qué? Porque si yo tenía que tomar el broncodilatador, como en las santinas, tengo que tomar, recuerden farmacocinética, se va al estómago, del estómago se va al intestino, del intestino pasa sangre, de la sangre se va al hígado, del hígado pasa sangre de vuelta, de ahí va al pulmón, ahí recién llegó al pulmón y se perdió durante todo ese camino, se perdió mucha droga, ¿sí? Entonces, colocarla directamente en el pulmón me permite utilizar dosis mucho más pequeñas. Producen menos efectos secundarios que si tomasen por vía oral, porque no pasa ni por el estómago, por el intestino, por el hígado, no pasa por nada de eso. También podemos encontrar inhaladores en polvo, en los que el medicamento va disuelto en un polvo muy fino, son más modernos, más fáciles de usar y depositan mayor cantidad de medicación en los bronquios. Como contrapartida requieren una inspiración relativamente potente para aprovechar toda la medicación del dispositivo, por lo que en gente mayor o personas con capacidad pulmonar limitada a veces no es efectivo. Esto es lo que le estaba mostrando. Este es un dispositivo de polvo, tiene el broncodilatador, pero en lugar de estar disuelto como líquido en un gas, va a estar en este dispositivo. Cada vez que yo gire esta rueda roja, giro hacia un lado y después hacia el otro, hace tope, ¿sí? Hace un tope y después lo vuelvo a cargar para el otro lado, va a ser un clic. Eso quiere decir que adentro cargó el dispositivo la dosis que necesito. Voy a colocar el pico en mi boca y voy a chupar el aire lo más fuerte que puedo y lo más largo que puedo. ¿Para qué? Para que ese aire que voy a aspirar vaya con ese polvo, se arrastre ese polvo y ese polvo pueda llegar hasta el pulmón. Ahí lo tengo que retener lo máximo que puedo, si puedo contar hasta 10, fantástico, o si no, bueno, lo que pueda aguantar. Si cuento hasta 10, fantástico. Este es otro inhalador de polvo, ¿sí? Más chiquitito. En este caso trabaja con unas cápsulas que vienen aparte y yo le tengo que agregar. Estas son las cápsulas. Voy a colocar, esto se abre todo por trabita, no tiene nada particular. Les muestro, así es una capsulita, lo llegan a ver. Eso va a ser colocado en ese interior, lo coloco adentro, lo cierro y tiene estos dos botones, ¿sí? En los costados. Esto en realidad son pinches, así que cuando yo lo aprieto, voy a pinchar esa cápsula. Le hago un agujero, entonces nuevamente el pico lo coloco en la boca y chupo el aire y ahí va a arrastrar ese polvo de adentro de las cápsulas. En este caso se recomienda, bueno, hacerlo una vez, aguantar lo máximo posible y volver a hacer por cualquier cosa que haya quedado parte de la dosis todavía dentro de la cápsula. ¿Sí? Pero los dos tienen la misma función o la misma idea, que es colocar polvo y que a tracción personal, o sea que yo chupe el aire, llevarlo hasta el pulmón. Bueno, quería mostrarle para que vean, ¿sí? Porque normalmente conocemos más el aerosol, estos son menos conocidos. Sí, sobre todo a nivel hospitalario y en atención primaria se utilizan las nebulizaciones mediante aerosoles. Un aerosol es una suspensión de minúsculas gotas de líquido en el aire. Este líquido que contiene medicación es inhalado por la persona directamente de la mascarilla. Este sistema permite dar mayores dosis de medicación.
La nebulización se podrá hacer con aire medicinal o con oxígeno. Ustedes van a encontrar que en los aerosoles, creo que tengo la imagen ahí, no, todavía no. Lo tuvimos cuando vimos vías de administración. Vimos los aerosoles y vimos los nebulizadores. Los aerosoles, obviamente, la persona tiene que tener un mínimo, ¿sí? O sea que un bebé es muy difícil, sí o sí vamos a necesitar un nebulizador. Las personas mayores también. Entonces, dependiendo qué tipo de oxígeno, qué tipo de medicación necesito darle a ese paciente, por ahí es conveniente directamente la nebulización. Hoy ustedes ven en los hospitales que ya de la cama le sale, antes se andaba con el aparatito, ahora desde la misma espalda de la pared, ¿sí? Sale una sonda únicamente y eso es lo que se coloca en el paciente como la bigotera, o sale de ahí, se conecta la máscara para hacer una nebulización. El músculo liso bronquial no recibe inervación simpática. Esto lo vamos a ver más cuando veamos el sistema nervioso simpático. Es el que nos prepara para correr. O sea que el que nos prepara para correr, imagínense, ¿qué voy a necesitar para correr? Voy a necesitar tener mucho oxígeno. O sea, ¿qué nos va a hacer? Nos va a dilatar los bronquios para poder tener oxígeno, para poder mandar a los músculos y poder correr. O si no, se nos infartarían los músculos por el camino y caeríamos. Así que todo lo que sea adrenalina sirve para broncodilatar. De hecho, cuando un paciente llega con una crisis asmática, le suelen colocar un corticoide y una adrenalina para permitir que ese bronquio se dilate. Bueno, dice, los de corta duración como el salbutamol y terbutalina son los fármacos de elección como medicación de rescate en las crisis asmáticas, ya que actúan más rápidamente y con menos efectos adversos que otra alternativa. Y la duración media es de 4 horas. O sea, esto es para las crisis, se llama de salvataje, ¿sí? O sea, salvarme en este momento que no puedo respirar. Pero usualmente cuando un paciente ya es asmático crónico, se van a usar otros broncodilatadores más, que tengan más horas de duración, porque cada 4 horas no me puedo estar colocando el aerosol. Esto es cuando son casos muy esporádicos o para salir de una emergencia. En el adulto con asma persistente hay 4 formas de categorizar al asma. Va a haber un asma intermitente, que es el que tiene de vez en cuando. Eso yo lo tenía antes. Que cuando me agarraba en primavera o me agarraba en los cambios de clima, como le decía. Después de eso van a estar los persistentes. Persistentes que es constante. Dentro de esos persistentes va a estar el leve, el moderado y el grave. ¿Sí? O sea, esas son las 4 formas de clasificar al asma. Cuando hablamos de persistente leve, de añadir un beta-adrenérgico de larga duración al tratamiento con glucocorticoides mejora esa función pulmonar, los síntomas y las frecuencias de esas exacerbaciones. ¿Qué son las exacerbaciones? Las crisis, ¿sí? O sea, lo que voy a reducir es las crisis, aumentando ligeramente los efectos adversos porque son otras drogas y van a tener otro tipo de reacciones. El beneficio de esta combinación de beta-adrenérgico y glucocorticoides es superior a aumentar las dosis de los glucocorticoides inhalados. Recuerden que los corticoides son muy importantes, son un grupo de medicamentos muy útiles para varias patologías, pero no tengo que exagerar. Entonces siempre se va a tratar de reducir el uso lo más que pueda. En los casos que hay que usar, ¿sí? Pero tratar de reducirlo al mínimo. En este caso las acciones son prolongadas, más de 12 horas. No se debe usar sin tomar los corticoides inhalados, ya que puede aliviar los síntomas, pero no va a tratar la inflamación crónica del asma. O sea, si mi problema son inflamación, sí o sí necesito corticoides. Si mi problema es la broncodilatación, por más que yo use corticoides, no me va a servir, necesito el broncodilatador. Efectos secundarios. Al tomarlos, la persona puede notar temblor, nerviosismo, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, dolor de cabeza.
Estos efectos siempre van a pasar, ¿sí? Son momentáneos. ¿Qué consideraciones especiales podemos tener? Se debe limitar el consumo de los productos que contengan cafeína, ¿sí? La cafeína es del grupo de las xantinas, y muchos años se usó cafeína justamente en aquellas personas que tenían crisis asmática antes de la aparición de los medicamentos. Los pacientes que tengan antecedentes de arritmias cardíacas o infarto de miocardio no deberían utilizar beta-adrenérgicos, ¿sí? Estos no. Para la eficacia del tratamiento inhalado es fundamental una correcta administración, que ya lo vimos cuando vimos vía de administración. ¿Cómo se maneja ese cartucho? ¿Sí? El cartucho de gas. Colocarse de pie, sentado, con la espalda recta, destapar el inhalador, ponerlo en la posición vertical, ¿sí? Tiene esta posición de L, agitar suavemente, sujetarlo y presionar. Bueno, primero, ¿qué era lo que habíamos hablado también en la clase? Habíamos hablado de que primero tengo que empezar a chupar el aire para crear la corriente. Entonces, en esa cuestión ahí de fracción de segundo, inicio la inspiración y acciono el dispositivo para que esa corriente de aire que formé arrastre las gotitas. Inspirar lentamente por la boca, evitando que la lengua interfiera. Y una vez iniciada la inspiración, presionar ese aerosol justamente para que siga, después seguir inspirando lo más que pueda. Retirar el inhalador, mantener la inspiración durante 10 segundos y después expulsar el aire lentamente. Si necesita otra dosis, porque muchas veces por la cuestión de la coordinación o los nervios o demás, falla esa primera vez, lo pueden volver a usar, ¿sí? Las veces que sea necesario, en realidad se puede volver a usar hasta que la persona pueda respirar. Si no respira, está teniendo otras complicaciones. ¿La mujer embarazada puede? Sí puede, porque si ella no respira, el bebé tampoco tiene oxígeno, ¿sí? Bueno, tapar el inhalador, enjuagar la boca al finalizar la inhalación, comprobar periódicamente que el inhalador contiene la medicación. Y si la técnica es difícil de seguir por parte del paciente, podemos utilizar cámaras, sí, habíamos visto las aerocámaras, justamente para solucionar ese problema. A ver, ¿me permiten un segundo? Luca, ¿vos vas a salir? No. Después tengo que hablar con vos, pues llamaron, mi amor, de la agencia de empleo. Anticolinérgico, ahora no puedo, estoy dando la clase. Anticolinérgicos. El más utilizado es el bromuro de hiperatropio. Las fibras vagales, el sistema nervioso autónomo parasimpático, el que se activa luego de comer, ¿sí? Ese es el típico, no del que corre, sino el contrario, el que está tirado en un sillón mirando tele. Inervan la musculatura lisa bronquial también, pero en otros tipos de receptores, no los beta-adrenérgicos. Y cuando son estimulados por agente irritante provocan una broncoconstricción. Por eso lo que tenemos que hacer es bloquear a esos receptores. Este anticolinérgico administrado por vía inhalatoria provoca esa relajación del tono vagal, no que se compriman, ¿sí? Que se relaje, al bloquear los receptores colinérgicos de esa vía aérea. O sea que son dos mecanismos distintos porque actúan en receptores distintos. Se recomienda añadir bromuro de hiperatropio a los beta-adrenérgicos de corta duración, sobre todo cuando la respuesta inicial al tratamiento no es satisfactoria. O sea, si voy por la adrenalina y no tengo buenos resultados, le agrego estos antimuscarínicos para poder accionar. La vida media es de 6 horas, dice, y están contraindicados en aquellos pacientes que tienen hipertrofia prostática o glaucoma, que es hipertensión en los ojos. ¿Qué efectos adversos tiene? Ocasionalmente puede producir sequedad de boca, irritación de la garganta, mal sabor de la boca, y raramente puede producir a veces retención urinaria y estreñimiento. O sea que son por ahí efectos adversos que se pueden tolerar. Vamos a esas xantinas que le decía. En la teofilina, hace 20 años era el tratamiento de elección en el broncoespasmo. Puede usarse por vía oral y por vía endovenoso. Están contraindicados en aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial, que tienen cardiopatías o insuficiencias hepáticas. Los efectos adversos tiene
tiene un estrecho margen de seguridad. ¿Se acuerdan? La ventana terapéutica es estrecha. Lo vimos también en farmacocinética, esto, ¿sí? Como para que lo repasen si no les suena. Por lo tanto, siempre va a estar expuesto, ¿sí?, a los efectos tóxicos. Además, interacciones con numerosos fármacos que pueden potenciar esos efectos adversos. ¿Cuáles van a ser? Abdominalgia, o sea, dolor de panza, náuseas, vómitos, temblor, insomnio o taquicardia. El salbutamol, que es uno de los aerosoles más utilizados, cuando se pasan en el uso, normalmente puede aparecer taquicardia y temblores en la mano, o sea que la taquicardia es un efecto sobre el corazón y los temblores en la mano son efectos sobre el sistema nervioso. ¿Qué antagonistas? Los últimos, los que decía que eran para la alergia, pero que se está usando mucho en los casos de asma, especialmente de los chicos. Los antagonistas de los receptores de leucotrienos. Acá se usa mucho el Montelukast, ¿sí? Esa es la droga que se suele usar acá. El Zafirlukast es también, pero no tiene tanta salida como el Montelukast. Los leucotrienos endógenos, sustancias producidas por nuestro cuerpo y que generan inflamación, pueden producir esa broncoconstricción. Entonces yo bloqueo eso, ¿sí? Los antagonistas actúan en la respuesta inmune que produce esa broncoconstricción, o sea que es una reacción del sistema inmunitario. Entonces lo voy a bloquear para que no reaccione. Están indicados en la profilaxis, no sirven para la crisis, van a ser para evitar que aparezca más crisis o más seguida las crisis, pero son inefectivos en los episodios agudos de asma. ¿Sí? O sea que mientras que tengo la crisis, no me sirve. ¿Qué efectos adversos? Sequedad de boca, tos, molestias gastrointestinales, cefaleas. Están contraindicados en pacientes con insuficiencia hepática, con hábitos de alcoholismo crónico, debido a que toda esa medicación va a pasar por el hígado. Y recuerden, en farmacocinética, en el hígado se generaban todo, en farmacodinamia también, vimos que en el hígado se iban a dar un montón de estos efectos adversos y efectos, digamos, de interacciones. Causas más comunes de broncoespasmo. En el asma puede existir determinados agentes desencadenantes que sean los responsables del agravamiento, o sea, algo que me produce a mí la crisis asmática. Entonces, la mejor manera de tratar el asma va a ser justamente no exponerme a esos agentes que a mí me afectan. Por eso es importante, digamos, el conocer qué es lo que a mí me hace mal, o si es mi hijo, qué es lo que a mi hijo, a mi sobrino, a mi nieto, qué le afecta a él y, obviamente, tratar de eliminarlo. Un detalle, donde hay un niño con asma, no se puede fumar, ni siquiera las visitas pueden fumar. ¿Por qué? Porque el tabaco es la principal causa generadora de asma en aquellos que no tienen problema del sistema inmunitario. El tabaco queda en todo lo que sea textil, o sea, cortinas, ropa de cama, lo que sea tela, los tapizados de los autos, así que no se fuma ni en la casa ni en el auto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo una persona adulta que empieza a tener asma, que ya vivió, ¿sí?, a un niño que tiene asma, porque ya ese pulmón se empieza a deteriorar desde muy temprana edad. Entonces hay que protegerlo más, evitando cualquier contaminación. Bueno, o sea que hay que saber qué es lo que le afecta a esa criatura. Bueno, y dentro de los profilácticos vamos a tener sustancias que previenen, en este caso previenen futuras crisis asmáticas, y los antiinflamatorios. Vamos a tener los estabilizadores del mastocito y los glucocorticoides. Vamos a los estabilizadores del mastocito. Estos mastocitos son células que intervienen en la inflamación, son las que hacen que se inflame el tejido. Las drogas son cromoglicato sódico y nedocromil. Dice, son profilácticos en crisis asmática en menores de 20 años. Inhiben los mastocitos que están relacionados con reacciones inflamatorias a la histamina, ya estamos hablando de otro receptor,
Al reducir esta inflamación previenen los broncoespasmos. La vida media es de tan solo 80 minutos, por lo que deben ser inhalados de 4 a 6 veces al día. El efecto adverso van a ser la tos, el broncoespasmo, la irritación de garganta, ¿sí? Y en el caso de los glucocorticoides, los más utilizados van a ser la beclometasona, la fluticasona, la budesonida, la prednisona. De todos estos, la prednisona viene en vía oral, ¿sí? El resto viene todo para inhalar. Son antiinflamatorios, estos glucocorticoides inhalados, la sigla es GCI, son de tratamiento preventivo, ¿sí? No van a servir en el momento de crisis. Lo que van a tratar de hacer es desinflamar todo el tejido del árbol, ¿sí? Respiratorio, para tratar de facilitar esa función pulmonar. ¿Qué efectos pueden aparecer? Disfonía, alteración de la voz. Normalmente dejan con una voz más gruesa, ¿sí? O más carraspera, así como si tuvieran algo que les raspa. Candidiasis, hongos, porque el corticoide baja el sistema inmunitario, y la absorción sistémica de dosis elevadas. O sea que usar mucho también va a tener el mismo efecto que si yo tomara. Inhalados no presentan los problemas de su uso sistémico, pero si es mucho tiempo, sí puede haber algún tipo de reacción. ¿Qué consideraciones especiales? Si utiliza broncodilatadores y corticoides, siempre inhalar en primer lugar el broncodilatador. O sea, primero broncodilato para que el corticoide pueda tener un efecto. Si no, el corticoide se va a encontrar con las trabas de lo que está comprimido. Después del uso de los esteroides inhalados, usar algún antiséptico bucal. Enjuagar la boca. ¿Para qué? Para evitar que queden los corticoides en la lengua, que es donde suele aparecer el tema de los hongos. Si la persona es diabética, debemos incidir en el control de las glucemias, o sea, pedir que se controle seguido la glucosa, debido a que pueden provocar hiperglucemia, aumento de la glucosa en sangre. No utilizar estos glucocorticoides inhalados en caso de broncoespasmo porque no sirve para la crisis. Utilizar en forma adecuada los dispositivos de inhalación, o sea, aprender a usar el cartucho, aprender a usar estos dispositivos que les mostré. Y porque de ese buen uso, o sea, si aprenden a usarlo bien, es lo que puede depender el éxito. ¿Por qué? Porque si yo necesito andar con un nebulizador, hay lugares donde no lo voy a poder enchufar, ¿sí? Así que no me va a servir en cualquier lugar. Si yo necesito estar con el aerosol y la aerocámara, ocupa lugar. Entonces un adolescente no va a querer andar con eso, supónganse, en el boliche. En cambio, dispositivos así, el aerosol solito, o dispositivos así, pueden permitir que la persona pueda tener en un bolsillo, ¿sí? O la chica en una cartera, y puede llevar la medicación consigo. Eso es lo que tienen que tener en cuenta, que el asmático debe tener a mano la medicación siempre. Vamos a los antitusígenos, ¿sí? Para la tos. Son fármacos usados para inhibir el reflejo de la tos en caso de que ésta no sea productiva o eficaz. La tos es un reflejo natural del sistema respiratorio cuya utilidad es retirar el exceso de secreciones o cualquier otra sustancia extraña de los pulmones. La tos es necesaria para extraer el exceso de moco, la secreción o líquido acumulado en los pulmones, y cuando la tos es seca, cortante, no productiva o alérgica, es cuando se pueden administrar los antitusivos. Cuando hay catarro, no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito tener esa tos para poder sacar ese catarro. ¿Sí? Eso bien claro, porque a veces van a buscar un antitusígeno, pero uno cuando le pregunta, ¿tenés catarro? Dicen que sí, ¿sí? Entonces no se le puede dar. Entonces se les da mucolítico, por ejemplo, ¿sí? Que es para aflojar esos mocos. Los antitusivos se clasifican en opioides, no opioides, ¿sí? Vamos a los opioides primero. Son los más eficaces, actúan sobre el reflejo tusivo, o sea, el reflejo de la tos, inhibiéndolo a nivel central,
¿sí? En estos casos a nivel central. El opioide es derivado de opio, de la morfina, o sea que es un estupefaciente. El más común es la codeína. Los efectos adversos que tiene es estreñimiento y somnolencia. El tema del estreñimiento, durante muchos años se usó el opio, antes de saber que era una sustancia tan peligrosa, se lo usó durante mucho tiempo justamente para los casos de diarrea en niños, imagínense. ¿Sí? Se les daba opio a los chicos por las diarreas. Ocasionalmente puede causar náuseas, pérdida de apetito, mareos, dolor de cabeza, palpitaciones. Si ustedes prestan atención, siempre van a ser los mismos efectos adversos, siempre van a estar ahí. Consideraciones especiales: no se puede tomar codeína si se debe conducir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me da somnolencia, me da sueño. Vamos a los no opioides. El más utilizado es el dextrometorfano, también va a actuar a nivel del sistema nervioso central, pero no es tan fuerte o tan efectivo como lo es la codeína. Tampoco va a tener tantos efectos adversos, o sea, eso es lo bueno. Mientras se tome no se debe beber alcohol, ya que produciría un aumento de esa depresión. Los dos son depresores. El alcohol es un depresor, por más que primero al tomar el alcohol yo me pongo contento y estoy eufórico, pero pasado ese primer inicio de euforia, el alcohol deprime. Por eso empiezan a tomar para olvidar la novia que le dejó o el novio que le dejó y después terminan borrachos llorando, pidiendo que el que le abandonó vuelva, ¿sí? Es porque es depresivo. Entonces yo nunca puedo asociar un depresivo con otro medicamento depresivo porque se suman los efectos y pueden ser muy peligrosos. Informar al paciente que avise si la tos cambia, si se acompaña de algún tipo de coloración, verde, amarillento, rojizo, porque eso me va a estar indicando si hay algún tipo de lesión en ese pulmón. Si aparece disnea, dificultad para respirar, si aparece excesivo sueño, estreñimiento, náuseas o vómitos, porque eso puede ser porque está muy alta la dosis, ¿sí? Lo que tengo que tomarlo como urgente es la dificultad para respirar. Siempre la dificultad para respirar es algo urgente. Vamos a los mucolíticos. Líticos, romper el moco, o sea, hacerlo más blandito. Se usan para facilitar la liberación de secreciones bronquiales, reduciendo su viscosidad y aumentando su fluidez, con lo que al toser es más fácil expulsarlas. Son el ambroxol, la acetilcisteína, carbocisteína, bromexina, mesna, esas son algunas de las drogas. Están en muchos medicamentos que son para la gripe, ¿sí? Para justamente ayudar a sacar esos mocos. Reducen la viscosidad de las mucoproteínas al romper los puentes disulfuro de la misma. Es el mecanismo de acción. Lo que hace es romper, ¿sí? Rompe esas uniones que tienen esos mocos, entonces la van haciendo más líquida. Modifica la viscosidad del esputo. Esputo es el catarro, ¿sí? Lo que escupo. Mejora la función pulmonar porque se saca ese moco de encima. Reduce las infecciones porque un moco instalado en el pulmón, como son por ejemplo los fumadores que tienen catarro adherido, lo que hace es ir lesionando la piel del pulmón y hace que por esas lesiones puedan entrar virus y bacterias y formar infecciones. Se usa inhalado en la fibrosis quística, esta es otra enfermedad, se va a usar este tipo de productos inhalados. Y otro buen mucolítico para fluidificar es agua. Ahora, tomar más agua siempre es sano, ¿sí? Pero va a tener un límite también. El agua tomado en exceso también es tóxico. O sea que lo que tengo que controlar es que si tomo mucha agua, también haga mucho pis o transpire, que son las formas más comunes de eliminar el agua, ¿sí? Un deportista que está corriendo no tiene ganas de hacer pis. ¿Por qué? Porque está transpirando y pierde agua ahí. Pero siempre hay que controlar que salga, así que no se retenga. Porque esa retención, uno, que aumenta la presión arterial, si tengo problemas de hipertensión se agravan, y segundo, que como aumenta el volumen,
todos los electrolitos que están en la sangre, sodio, potasio, calcio, lo vimos cuando vimos farmacocinética y veíamos que necesitaban para pasar las membranas, ¿sí? Al estar mayor cantidad de líquido y no tener estos electrolitos, empiezan a fallar, ¿sí? No tienen para poder hacer los mecanismos. Uno de los primeros que va a sufrir va a ser el corazón justamente. Vamos a los descongestionantes nasales. La fenilefrina, la celastina, silometasolina. La fenilefrina es la más utilizada, ¿sí? Suelen usarse simpático-miméticos, estimulantes del sistema nervioso simpático, que producen vasoconstricción de la mucosa y por lo tanto disminuyen el edema y la secreción. Lo que hacen es cierran las venas y arterias, ¿sí? Entonces no llega líquido a la zona y se seca, ¿sí? Es cuando tenemos la nariz tapada, ¿sí? Estos descongestionantes nasales se usan para eso. Hay personas que son alergias y tienen esa característica, si no el asma. En mi caso es muy raro que se me congestione la nariz. Mi problema siempre va a ser más con el tema de la tos. También pueden utilizarse corticoides. Los efectos adversos que tienen van a ser leves y transitorios, normalmente es ahí. Lo que sí no puedo usar mucho tiempo, y eso es algo que la gente por ahí no lo sabe. Los descongestionantes nasales se usan máximo 5 días y tengo que parar. O si no, entro en un círculo vicioso de siempre necesitar eso para poder respirar. Las alteraciones van a ser sensación de quemazón, me quema, ¿sí? La nariz, dolor, estornudo, sequedad en la mucosa nasal. Con el uso continuado puede aparecer rinitis medicamentosa, o sea que continuamente necesito el medicamento porque si no, no puedo respirar. Que puede derivar siempre en esa atrofia o sinusitis. ¿Qué consideraciones tengo que tener? Para reducir el riesgo de congestión de rebote, no debe administrarse más de esos 5 días seguidos. Limpiar la nariz, o sea, sonarme la nariz antes de utilizar el medicamento. No compartir el envase con otro, ¿por qué? Porque en la boca y en la nariz hay bacterias, ¿sí? Que viven ahí, que están normalmente ahí, que no hacen daño, pero si me paso de uno al otro, sí me puedo contagiar alguna enfermedad, porque a lo mejor yo estoy bien con mi sistema inmunitario, pero la otra persona no, y en ella puede ser peligrosa. Por ejemplo, el neumococo. El neumococo es una bacteria que causa meningitis y que está en la nariz y en la boca. Si aparece insomnio, no debe utilizar el medicamento a última hora de la tarde o de la noche. Bueno, entonces todo lo que tenía que ver con eso, digamos, no compartir ningún dispositivo que vaya en la nariz, no compartir con otro paciente, no usarlo más de 5 días seguidos y siempre sonarse la nariz antes de usarlo, ¿sí? Para limpiar lo más posible y después colocarse la medicación. Bueno, consejos, esto también es para examen. ¿Qué consejos se le puede dar a la gente con respecto a el asma o estas enfermedades del sistema respiratorio que ahora están muy, digamos, activas con el tema del COVID? Ventilar, ¿sí? Ya tenemos todo lo que es la información que nos circula, siempre estoy con hipo ahora, nos circula, digamos, el tema del COVID. Ventilar, ¿para qué? Para que se renueve, ¿sí? El aire, que las partículas que están cargadas en el aire se puedan cambiar. No estar encerrados en lugar donde hay muchas personas. El tema del sol, ¿por qué es importante? Porque el sol esteriliza la superficie. Si pueden abrir ventanas que le den la entrada del sol, fantástico, todo eso ayuda. Si hace frío, dejen el vidrio cerrado, pero por lo menos que entre la luz. Siempre lo que toque el sol va a tener un efecto esterilizante sobre esa superficie. Tratar de no usar plumeros, escobillones, nada que levante polvo. Lavar periódicamente, no frecuente, pero periódicamente lo que sea cortinas, ropa de cama, todo lo que sea de tela, ¿sí? Evitar alfombras, peluches, en aquellos casos que haya algún síntoma claro, digamos, de asma.
no cambiar bruscamente las temperaturas. El problema siempre que estaba, por ejemplo, acá en Misiones, que la temperatura en verano fuera 40, 50 grados, entraban a los bancos 18 grados. Ahora eso está regulado, no pueden bajar de 24, por eso en los bancos ahora no hace tanto frío como antes hacía. No usar hogares y salamandras, ¿sí? ¿Por qué? Porque queman el oxígeno. El fuego necesita oxígeno, si no hay oxígeno no existe el fuego. Así que va a quemar el oxígeno que hay en una habitación. En mi caso, por ejemplo, si se prende una salamandra, yo enseguida noto la falta de oxígeno, ¿sí? O sea, se percibe porque me empieza a aparecer esa dificultad para respirar. Entonces todo donde haya fuego, siempre alguna ventana abierta para que pueda entrar oxígeno. Después, eliminar insectos. ¿Por qué? Porque mosca, mosquito, cucarachas, ratas, todos en sus patitas llevan los alergenos de un lado al otro, ¿sí? Y eso va contaminando y ensuciando todo. Fomentar el deporte. ¿Qué tipo de deporte se puede fomentar en el asmático? Siempre pensamos en natación, el primer deporte que se nos viene a la mente con el tema de del asmático. Sí, es uno de los deportes. ¿Por qué? Porque la natación desarrolla todo lo que sea la musculatura del tórax. Ustedes ven los nadadores como son triangulares, ¿sí? Tienen cinturita y tienen una espalda ancha. Todo eso hace que sea más fácil respirar en el momento de la crisis, ¿sí? Recuerden eso. Pero hay otros deportes también, esto también lo puedo tener sin nadar, lo puedo hacer en un gimnasio, ¿sí? Desarrollar el músculo. Ahora, ¿qué otros deportes se pueden dar también? El tenis, el badminton, no sé si conocen, la pelota paleta, cualquiera de esas actividades, ¿por qué? Porque cada vez que golpean, si ustedes miraron algún partido del Potro, cualquiera de nuestros tenistas, cada vez que golpean gimen. O sea que ese sonido que emiten cuando golpean, están haciendo salir aire forzado del pulmón. Están entrenando el pulmón a sacar el aire. Entonces eso es muy importante en aquel paciente que es asmático. Esto también hacen, por ejemplo, las artes marciales, los judokas y demás, que cada vez que golpean, gritan, hacen algún tipo de sonido que hace que salga aire, ¿sí? Todo eso sirve para el desarrollo de esa musculatura. Supónganse que no les gusta el deporte, vamos más por la música, fantástico. Cualquier instrumento musical que sea de soplar, trompeta, armónica, flauta, saxo, lo que sea soplar, hay pianitos que se soplan, cualquiera de eso sirve. La gaita, me decía mi marido también la vez pasada, una gaita también, ¿sí? Si tienen vienen de esa procedencia, digamos, no hay ningún tipo de problema. ¿Le gusta la gaita? Le gusta. Así que cualquiera de esos instrumentos musicales también va a ayudar a sacar el aire. Recuerden que el asma es no poder sacar el aire que está adentro, ¿sí? Eso es el asma. Supónganse que no hay plata, estamos en crisis ahora, no hay plata. ¿Qué pueden hacer? Y desde chicos les pueden enseñar a jugando. ¿Cómo? Con globos, inflando globos. O sea, díganme algo más barato que eso, no hay. Se pueden hacer juegos, inventar quién rompe primero el globo, quién infla más rápido y hace alguna carrera. Se pueden ir haciendo miles de actividades, inflar bombitas, inflar globos grandes, inflar los finitos y largos que se hacen los bichitos con globos. Hay muchas posibilidades, digamos, y todas esas van a tener el mismo efecto. El soplar, el tratar de sacar aire del pulmón, y eso se va a ir fortaleciendo. Si ustedes prestan atención, yo soy de hablar mucho y soy de hablar largo rato. Ahora, en este momento, yo estoy todavía sin respirar y sigo apretando. En este momento sigo apretando el pulmón para tratar de sacar lo máximo. Ahí saqué. Y entonces ahí nuevamente respiro. Por eso yo hablo mucho y hablo rápido, ¿sí? Porque ya estoy acostumbrada a hacerlo así y es una forma que tengo justamente de sacar el pulmón del aire, el aire del pulmón. Bueno, tratar de evitar lo que sea AINES y beta bloqueantes, ¿sí? Beta bloqueantes son medicaciones para el corazón, ¿sí? Para la hipertensión, así que eso no se puede.
No fumar, no permitir que nadie fume si hay un menor con asma. Realizarse periódicamente algún tipo de nebulización porque eso permite la limpieza del pulmón, ¿sí? Sacar la suciedad. Cuando nosotros respiramos, si respiramos por la nariz, ese aire se va a ir filtrando por la nariz, se llaman cornetes, se llama dentro de la nariz, está con muchos vasos sanguíneos, por eso cuando nos golpeamos la nariz sangra mucho, y ese aire choca por esas paredes del laberinto y se va calentando. Al chocarse, como esas paredes están cubiertas por moco, lo que haya en el aire se va a ir quedando pegado ahí, ¿sí? Entonces, cuando llega al pulmón, el aire está más caliente y está más limpio. En cambio, cuando yo respiro por la boca, el aire va así, sucio y frío, va directo al pulmón. Y el tema es vacunarse también. ¿Qué me voy a vacunar? Me voy a vacunar para la gripe, me voy a vacunar contra el neumococo y también me puedo vacunar contra la antitetánica, ¿sí? O sea, la antitetánica. ¿Por qué? Porque normalmente el asmático tiene dañado el pulmón, ¿sí? Entonces, por esos daños que hay en el pulmón, es más fácil que ingrese cualquier virus o bacteria que haya circulando, ¿sí? Así que recuerden que el neumococo está normalmente en nuestra nariz, en la boca, no en todos, ¿sí? En algunos pacientes, y puede fácilmente pasarse al pulmón. Bueno, ¿qué tenemos que repasar en este tema? ¿Sí? La anatomía, recuerden bien, el árbol invertido, las partes, la acción y el efecto de los medicamentos que se utilizan, no son muchos, ¿sí? Son pocos los grupitos que vimos. Vimos los broncodilatadores, vimos los antitusivos, vimos los mucolíticos, vimos los descongestionantes. Los provocadores del asma, los signos y síntomas, ¿sí? Eso también, el dibujito, el nene con el círculo, presten atención a eso. Y las recomendaciones, que esto último que vimos, como agentes sanitarios dentro de la farmacia, ¿sí? Esas son las cosas que tienen que fijar. A ver qué dice el chat. Para este parcial no, esto es material para el segundo parcial, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Esto es segundo parcial. ¿Estamos? Bueno, ahora veo si puedo solucionar el formulario o si no, hago de vuelta los formularios, cargo todo nuevo otra vez para no tener problemas la próxima clase. Sí, ahora llegó mi hijo y me acaba de decir que sí, que él cambió clave, así que por eso no me dejaba entrar. ¿Estamos entonces? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran? Bueno, chicos, ¿estamos entonces? Cualquier cosa, me mandan un mensajito, ¿sí? Listo. Chau, chau. Así que te cagó la tarde. Salió una grabación. ¿Ah? Salió una grabación.